Hello and welcome to Bridge to the Tango video. I'm Brooke Burdett and we're here today with our special guests, Fernanda and Guillermo Merlo. Welcome. Gracias. Thank you. Bienvenidos, buenos días. Good day. Buenas tardes, buenas noches. Good evening. Bienvenidos otra vez. Bueno, estamos acá para introducirnos en este primer volumen. So we're here today to introduce ourselves with this first volume, que vamos a hablar sobre Tango Salon, of which we'll speak of Salon Tango. Encontramos elementos principales y básicos We're going to work with basic elements para que cualquier persona que se esté iniciando o cualquier persona que haya pasado un tiempo bailando tango, so for whatever person, if they're just beginning with tango, or even if they've danced tango for many years or for a long time, se sientan cómodos y puedan disfrutar. we hope that they will feel comfortable and be able to enjoy themselves. Y también nuestro objetivo es que una vez aprendidos estos elementos, And also our objective is so that once that you've learned these basic elements, las personas puedan crear sus propios pasos y también that people can create their own steps and also llevar esos elementos básicos hacia el escenario be able to take these basic elements to the stage if they like. o hacer exhibiciones también. Also to do exhibitions. ¿Por qué no? Why not? El primer elemento que vamos a trabajar es transferencia de peso. The first element that we're going to work with is the transference of weight. Primero lo vamos a hacer solos First we're going to do it alone, y después lo vamos a hacer con nuestra pareja. and then we'll try it with our partner. Ok, a trabajar entonces. Okay, Ah, now to todavía. work. Primero se van a parar, So first you're going to stand up, porque sentados no vamos a lograr nada. because if you're just sitting down, you can't achieve anything. So Up. get up and work. Traten de sentir todo el peso de todo su cuerpo sobre los pies. Try to feel all of your weight of your whole body over your feet. Ok, después de eso vamos a transferir el balance hacia nuestros talones. So now let's take our weight and bring it back over our heels. Y ahora en el centro. Now take it to the center, Y ahora en los dedos de los pies. and now to the toes of our feet. Cuando él dice transferir el peso es desde aquí arriba hacia los dedos de los pies. So when he says transfer the weight, it means all the way from the top down to the bottom where the feet are. Juntan las piernas. Bring the legs together. Es muy importante tener una posición para bailar tango, It's very important to have a position to dance tango. como lo necesitamos para las diferentes danzas. The same as you would need for the different dances. Sí, la posición que vamos a obtener es mantener nuestra posición desde los dorsales. So we want to maintain our position from our dorsal Yeah, from here. muscles. Vamos a abrir el pecho, So we're going to open the chest que se sientan grandes. so that they feel big, our chests. Como los argentinos. Like the Argentine. Ok, ahora, una vez que logramos nuestra postura, So once that we've achieved our posture, tenemos que caminar. then we have to walk. Ese es lo más importante en el tango, caminar. This is the most important thing in the tango, is walking. Todos los pasos y las combinaciones derivan de el caminar. Ya lo vamos a ver. So all of the steps derive from walking, all of the steps in tango. This we're going to find later. Así Ok. que vamos a empezar con lo más importante, que es caminar. Ya tenemos el peso del cuerpo adelante, So Exacto. we're going to start with walking. Already we have our weight forward. nuestras piernas están hacia el suelo, So our legs are going down into the floor. nuestro torso está hacia arriba Our torso is going up. y simplemente damos un paso hacia adelante. And then we take a step forward. Y ahora tenemos que siempre lograr que esta pierna, la pierna que va hacia adelante, esté siempre en plie. So we have to make sure that this leg that's forward is always a little bit flexed. Y la otra pierna siempre tiene que estar estirada. En lo posible. And the other leg that's back has to be extended. De esa manera vamos a mantener nuestro balance hacia adelante todo el tiempo. And in this way we can keep our balance going forward the whole time. Cuando la pierna viene, flexiona y va adelante.
When the leg comes forward, it flexes and then it goes forward. No, ¿qué pasa ahora si nosotros caminamos? Y ahora les voy a mostrar. ¿Qué pasa si el hombre camina What o happens la when the mujer, man walks o la mujer or the woman? pone el pie de esta manera, recto? Usually ¿Verdad? they put their feet straight like Vamos this. Bueno. a perder el balance. Porque la idea en el tango es caminar en una línea Okay, the imaginaria. idea in tango is to dance on a line, and what people often do is they walk with their feet straight, but in doing it this way, they lose their balance. Pero tenemos un problema, But we have a problem if we do this. perdemos el balance. We lose our balance. Entonces, para eso necesitamos girar nuestros talones hacia afuera. So we have Nuestros to pies. turn out our toes No de esta manera, sino ahí. in this way. Y entonces de esa manera vamos a obtener un mejor balance. And in this way, we can obtain a better balance. Y cuando vamos hacia atrás, de la misma manera. And when we go back, it's the same way, the same technique. Pero cuidado, But be careful, cuando a veces enseñamos esto, las mujeres because sometimes when we teach this, the women do this. no. No, no, no. Mantenemos nuestras piernas juntas desde arriba. We have to keep our legs together up top. From the last moment, perdón. Y al final del paso del recorrido se abren un poquito los dedos. And at the very end of the step, then that's when we open our toes. Ok, ahora ya tenemos caminar hacia adelante. Okay, so now we have walking forward. Hay una cosa muy importante. There's a very important thing. Cuando vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. When we go forward, we go forward. A veces usamos este ejemplo para nuestros los estudiantes. We use this example with our students. Es importante la intención. The intention is what's important. La intención es la misma como cuando vamos al baño. It's the same intention as when we need to go to the Cuando vamos al bathroom. baño y El baño estamos está allá. apurados The bathroom's over there, we're in a hurry, y ustedes van... and we Tratamos de go. hacer pis y la intención es hacia dónde está el baño. And we have to go, and so the intention is getting to the bathroom. Es no. It's la not like verdad. that. No. En el tango es exactamente lo mismo. In the tango, it's the same idea. Voy hacia adelante con mi cuerpo and then my leg. I go forward with my body and then my leg. Y cuando la mujer viene para atrás, And when the woman goes backwards, el balance lo mantiene adelante, solamente va la pierna hacia atrás. when the woman goes backward, the leg goes first, and the body maintains its balance forward. Cambio mis piernas, no el peso de mi cuerpo. My legs change, but not the weight of my body. Cambio mis piernas y mantengo el peso de mi cuerpo sobre los dedos de los pies. So I move my legs, but I keep the weight of my body over the toes of my feet. La diferencia si transfiero mi peso sería esta. This is the difference. Would be the incorrect way. ¿Por qué todo esto? Why are we talking about all of this? Nuestro objetivo Our cuando objective bailamos tango es lograr usar un mismo eje, un eje en común. Our objective when we dance tango is to share an axis, to have the same axis in common. Si él tiene el peso hacia atrás y yo también, If we both have our weight going back, bailamos en diferentes ejes. then we're dancing with different axes. Lo mismo si estamos en el centro, It's the same if we're just standing over our weight in the center. pero es diferente si estamos los dos con el peso hacia adelante. But it's much different if we both have our weight going forward. Entonces, ahora sí logramos bailar en un mismo eje. And now, yes, we can achieve dancing in the same axis. Nosotros los hombres siempre tenemos problemas. We men always have problems. Es normal, son hombres. Y normal? It's normal. It's normal. They are the men. It's normal. They have problems. They're men. Es un chiste que hace. No, it's a joke. It's a joke. Bueno, tenemos siempre el problema de saber dónde está el peso de la mujer. So the problem that we have often is that we need to know where the woman's weight is. Nunca sabemos dónde está realmente. Usually we don't know where it is. Pero ahora, But now, teniendo un eje en común, if we have an axis in common, el hombre puede transferir su peso desde su pecho
The man can change his weight from his chest, de un lado hacia el otro. from one side to the other. Y ahí ya sabemos dónde está el peso de la mujer. And in this way, we can know where the woman's weight Si is. logramos esta conexión, y si no les quedó claro, If we have this connection, then it's clear. pueden rebobinar un poco el cassette hasta llegar a esto. So then you can rewind the film back a little bit and practice it until you achieve this. Ahora vamos a practicar. Si vamos a ir a este costado, nosotros tenemos que transferir el peso hacia el otro. So if we want to take a step to the side, then we have to transfer our weight to the other side. Para tener esta pierna libre. So that then we have this leg free. And then go. Y si vamos a ir hacia adelante, un paso hacia adelante el hombre, And if we decide to take a forward step for the man, transfiero el peso hacia la otra pierna we transfer our weight to the other foot, y voy con mi intención primero. and I go with my intention first. Cuando decimos intención, es manteniendo siempre la misma posición. When I say intention, it's always maintaining the same position. Si el hombre anticipa su movimiento con su torso, The man anticipates his movement with his chest. He begins the movement with his chest. nunca vamos a chocar con las piernas. Por If he ejemplo, does this, then we'll never step on each other or bump into each other with our legs. él anticipa el movimiento He begins the movement, and then go. and then he goes. Anda hacia adelante. And then go. Y si voy a ir para atrás es exactamente lo mismo. Yo mantengo el mismo balance If I go back, it's the same. I maintain the same balance. And then go. Un problema muy común cuando caminamos, A problem that's very common when we walk, el hombre va primero con la pierna the y man goes first después with the con el leg torso. and then with the torso. Entonces, si usamos el torso, no vamos a tener ese problema. If we use our torso, then we're not going to have this problem. Tenemos un ejercicio, a nosotros nos ayudó mucho. We have an exercise that has helped us a lot. Primero colocamos las palmas de las manos juntas, So first we put the palms of our hands together, porque la conexión en las manos es muy importante en el tango también. because the connection between the hands is very important in tango also. Cuando nosotros logramos el abrazo, When we find the embrace, necesitamos tener esta conexión. we need to have this connection. Yo empujo, push un poquito, I push just a little bit, y el hombre resiste su mano, su empuje. and the man resists this intention or this push. y acá logramos la conexión. And here we achieve the connection. Ok, pero eso después. But this is for later. Vamos a jugar con el peso de nuestro cuerpo hacia atrás, So we're going to play with our weight going back, en el centro y por fin hacia adelante. in the center, and finally going forward. Ahora él va a jugar con el peso de mi cuerpo. Now sobre- he's going to play with the weight of my body Si voy a transferir su peso de un lado hacia el otro. to see if I can transfer her weight from one side to the other. a partir de su cuerpo. But doing this from using his body. Y ahora vamos a ir hacia el costado y vamos a dar una serie de elementos, una serie de ejercicios para poder practicarlos. And now we're going to go to the side and then give you a series of exercises that you can practice. Para que la mujer sienta realmente esa conexión, So that the woman really feels this connection, cierren los ojos she should close her eyes Y confíen en mí. and trust me. Ok, and then, Y ahí vamos. Transfiero el peso y voy hacia el costado. So I transferred my weight into his side. Hay un elemento más que tenemos que utilizar en el tango para parar a la mujer. There's another element that we need to use in the tango that is used to stop the woman. ¿Sí? Por ejemplo, For example, desde aquí cuando vamos a hacer un paso hacia el costado, from here, when we begin to take a step to the side, un paso antes tenemos que levantar a la mujer, a step before, we have to lift the woman ¿sí? Y relajar para continuar a bailar.
And then release her in order to continue dancing. ¿Sí? Vamos otra vez, vamos hacia el costado. Here we'll do it again. We're going to a side step. Un paso antes, la levantamos, A step before, we lift her, relajamos then we release, y transfiero el peso nuevamente para continuar a bailar. then we transfer our weight again in order to continue walking. Cuando hablamos de levantar la mujer, When I talk about lifting the woman, la levantamos también desde nuestro pecho, we lift her also from our chest, como cuando respiramos. as when we breathe in. Voy al costado I go y to the side, respiro and now I breathe in, y relajo and then release, y sigo y continúo bailando. and continue dancing. Este elemento a nosotros, cuando empezamos a improvisar, This element of ours, when we begin to improvise, nos ayudó muchísimo has helped us a lot para saber cuándo era mi momento y cuándo era el momento de él. so that I can know when is my moment and when is his moment. Por ejemplo, cuando uno baila socialmente en la milonga, For example, when you are dancing socially in the milonga, que a eso apuntamos. and here we puntamos, Para eso necesitamos estos elementos, para poder bailar socialmente. we especially need this element of the lift in order to dance socially. Estamos bailando alrededor de mucha gente. We're dancing around many other people, En un momento tenemos una persona detrás de nosotros, and in one moment we're going to have someone behind us. damos un paso, We take a step, el hombre usa el lift the man uses the lift, y puede girar alrededor mío, and then he can turn around me, cambiar la dirección del paso, change the direction of the step, relajar release, y seguir bailando. and then continue dancing. Sin necesidad de empujar hacia abajo a la mujer Without the necessity to push her down like this, o decirle, pará. or tell her, stop. Si recuerdan que bailamos con una mujer, sí, exacto, No con con una una mujer, silla. no con una silla, no con un piano, la espalda. Remember that we're dancing with a woman, not with a chair or a piano. Si nosotros tenemos que mantener esta mano aquí We need to keep this hand here y no así. and not around like this. Oh. Bueno, y ahora vamos a hacer el ejercicio. Hay un ejercicio que ustedes pueden hacer para saber si comprendieron estos elementos, que eran transferencia de peso, cambio de peso hacia una pierna y la otra, y lift to stop. So now we're going to show you an exercise so that you can see that you understand these elements of changing the weight from one side to the other and also using the lift to stop the woman. Usamos esta posición We're going to use this position que se está acercando al abrazo, that's getting después closer to the actual embrace, que después vamos a utilizar para bailar en tango position. which then we'll later use when we're dancing tango. Seguimos manteniendo el peso hacia adelante. We continue with our weight forward. La mujer va a cerrar los ojos para saber si entendió. Es un ejercicio. The woman is going to shut her eyes so that she can make sure she understands. This is just an exercise. El hombre comienza a transferir el peso y comienza a jugar con todos los elementos. So the man begins by changing the weight and then playing with the different elements. Él puede cambiar las piernas. He can change the legs. Y ahora necesitamos un elemento más, And now we need one more element. que es indicarle a la mujer el momento preciso para cruzar. Is to indicate to the woman the precise moment to cross. La cruzada es no un paso, The cross is not a step. es una combinación de elementos. It's a combination of elements. Es no necesario la cruzada se realice en el número 5. And it's not necessary to think that the cross is number 5. La cruzada puede ser en cualquier momento cuando el hombre lo disponga. It can happen at any moment that the man decides. So Pero it's not necessarily number 5 of a kind of pattern. Para eso necesitamos saber la marca. So for this reason, we need to know the lead.
La cruzada viene de primero transferir el peso de la pierna con la cual queremos cruzar. So the cross begins. ¡Wow! ¿Otra vez? Yes. Perdón. Es un cambio de pierna, es un cambio de peso, de una pierna a la otra. It's a change of weight from one leg to the other. Por ejemplo, For yo example. le transfiero desde la posición, desde el principio yo transfiero el peso hacia su pierna derecha. So I transfer her weight to her right foot, Y ahora giro mis hombros and now I turn my shoulders, y retorno mis hombros. and then I return my shoulders, Y logramos la cruz. Ya está cruzada. and here we have achieved her cross. O cuando vamos hacia el costado, por ejemplo, Or when we go to the side, for example, vamos hacia el costado, hago el lift we to do the stop, side step, we do the lift to stop her. and giro mi torso, mis hombros, I turn my torso, my shoulders, relajo release, y retorno mi cuerpo, and I mis take my hombros. body back, I return my shoulders to where they were. Y ya está cruzada otra vez. And there she Oh. crossed again. O cuando vamos a la salida vamos hacia el famoso 5. And if we go to the famous number 5 of the basic, Vamos hacia atrás. Y ahora, un paso antes, el hombre tiene que girar el torso so one step before, the man has to turn his shoulders Encorvar. y retorna sus hombros y ya estamos en el cruce. and then go back, and there we achieve the cross. Ahora un ejercicio más utilizando el cruce. So here's another exercise to use for the cross. Y traten de crear sus propios pasos, improvisar. Ahora tienen elementos para poder improvisar. So try to create your own steps. Now you're getting the elements and to improvise. Ok, Guillermo, a ver, tu improvisación. Okay, so Guillermo, your improvisation. Voy a probar. I'm going to try. Voy a probar. Ok. Ahí voy. Hacia el costado. Okay, to the side, Lift to stop. lift to stop, Release. release. Siempre hago el release. I always release after the lift. Go side. Lift. Perdón. Cambio el peso de mis piernas si puedo caminar hacia un costado. I changed the weight, my weight, so that I could walk to her side. Levanto. I lift her, Giro mis hombros y le marco el cruce. I turn my shoulders to lead the cross, Y todo el tiempo pueden hacer eso, transferir el peso y jugar. and the whole time you can play with this, changing weight Y jugar. and just playing, improvising. Practicaron los ejercicios separados. So practice the exercises separately, Pero lo lindo que tiene esta danza, but the nice thing that this dance has que se baila juntos. is that you dance together. Vamos a trabajar sobre el abrazo. So now we're going to work with the embrace. En el tango es realmente un abrazo. The tango really is an embrace. Es como cuando nosotros abrazamos a una persona que queremos o que, hola, ¿cómo estás? It's like when we embrace someone that we love or someone that we want to say hello, how are you? Esa es la sensación que tenemos que tener. This is the sensation that we need to have, Mantener ese abrazo is to maintain this embrace en la posición de tango. in the position of tango Y no perder esta conexión entre las manos. and not losing the connection between the hands. Mantener siempre este círculo. Always maintaining this circle. Es muy importante la mano del hombre. It's very important the hand of the man. El hombre necesita mantener esta posición desde el principio hasta el final del tango. The man needs to have this position from the beginning to the end of the tango. Por ejemplo, si vamos a cerrar un poco la posición, So, because, for example, if we begin to close the position, la tenemos que cerrar desde nuestras manos. we have to close it from our hands, Por ejemplo, Ok. desde aquí. from here. No vamos a cerrar desde nuestros codos, We're not going to close the position from our elbows porque perdemos elegancia y perdemos el balance. because we lose the elegance and we also lose our balance. Lo mismo sucede con la mano de atrás. The same thing happens with the hand in the back. Siempre mantener este círculo. Always maintaining the circle.
y la conexión con el cuerpo de la mujer. and the connection with the body of the woman. Si necesitan darle espacio a la mujer, If you need to give space to the woman, El hombre tiene que darle espacio desde esta parte del brazo. the man needs to give space using this part of the embrace, pero nunca perder el contacto del cuerpo de la mujer. but never losing the contact with the body of the woman. Estamos aquí, si yo necesito espacio, le doy espacio, pero nada más que abro el brazo. We're here, and if I need to give her space, I give her space like this, but I just open the arm. Esto es. This is how we give her space. Si uno mantiene este círculo, no importa dónde coloquemos nuestra cara o lo más importante cuando bailamos una danza social, So when we have this embrace, it doesn't matter really where we put our head, but what's important is when we're dancing socially, nos sentamos cómodos That we con feel nuestro cuerpo y con el de comfortable. nuestra compañera. we feel comfortable with our body and with the body of our partner. Prueben la cara acá, So try having your head going this way this way, or this way. here. Lo más importante es que se sientan cómodos. The most important thing is that you feel comfortable. Ok, estamos listos para bailar. And now that we're ready to dance, Elijan un tema que les guste, un tango que les guste. so then choose a tango, a song that you like. Nosotros elegimos este y espero que lo disfruten igual que nosotros. And we've chosen this one, and we hope that you'll like it as much as we do. Ok, música por favor. Music. Bailamos. Por favor. Es cómodo cuando ustedes usan los elementos. It's very comfortable when you use these elements. Yo puedo entender cuando Guillermo me para, I can understand when Guillermo wants me to stop, en qué momento él necesita que yo cruce mis piernas. and in what moment he needs me to cross my legs. Y lo más lindo es que puedo sentir una enorme conexión con él. And the nicest part is that I can feel an enormous connection with him. No porque nosotros tengamos conexión, Not just because we have our connection, porque bailamos en un mismo eje. but it's because we're dancing in the same axis. Sí. Necesitamos encontrar esta posición. ¿Cómo buscamos esta posición? Porque We need to find this position. para empezar a bailar no podemos estar de esta manera así. In order to start the dance, we can't be in this kind of position. Por ejemplo, yo soy de Ohio. For example, I'm from Ohio. Nunca estuvimos enseñando en Ohio. We've never actually taught in Ohio. Yo soy de Buenos Aires. Okay, I'm from Buenos Aires. Y él me invita a bailar. And he asked me to dance. Ok. Yo tengo mi peso hacia atrás. I have my weight going back. Y yo tengo mi peso en mis dedos de los pies, hacia adelante. And I have my weight going forward in the balls of my feet. Invito a bailar. And I asked her to dance. Transfiero su peso, así separado como estamos, transfiero su peso hacia el costado y voy hacia el costado. So I transferred her weight to one side, and then we take a side step in the other direction. Y ahora la levanto And now I lift her, y la traigo hacia mi pecho. and I take her towards my chest. Y le hago, la levanto, exacto. Y ahora voy unos pequeños pasitos hacia atrás. And I lift her, and then I take a few little steps backward. Y aquí ya encontré la posición. And now here we found the position. ¿Quién es tu maestro? Who's your teacher? ¿Ok? Y Y ya estamos listos desde para aquí bailar. ya podemos bailar y hacer lo que ustedes quieran. And now we're all ready to dance. Ok, a practicar ahora, ¿eh? So now you have to practice. Ok, nos vemos.
Para utilizar todos estos elementos, tenemos que tomarnos tiempo. So in order to use all of these elements, we need to take our time. Para eso vamos a utilizar pausa. And for this reason, we're going to talk about using the pause. La pausa es muy importante cuando uno baila. The pause is something that's very important when you're dancing. Es para escuchar la música. It's to listen to the music. Si perdemos el balance, tenemos que parar, If we lose our balance, then we have to stop, sentir la mujer, feel the woman, Saber en el espacio, ubicarse en el espacio. figure out where we are in the space. Si no paramos nunca y continuamos todo el tiempo bailando, lo más posible es que choquemos con otras personas. So if we're just dancing, continuing, going, then probably we're going to run into other people. tenemos que tener en cuenta que no debemos chocar con la otra pareja que esté bailando. So we should be careful not to bump into the other couples on the dance floor. Esto es una danza social. This is a social dance. La pausa, ¿cómo logramos la pausa? So how do we find the pause? Buena pregunta. A good question. ¿Qué elemento utilizaríamos El, para...? el elemento que utilizamos The element that we use es levantar la mujer. is the lift of the Lift to woman. stop. Así que ustedes ya lo saben, lo tienen que practicar nada más. So you already know this, so what you have to do is practice it. Vamos a utilizar el torso en un simple 8 para atrás o un 8 para adelante. So now we're going to use the torso for a simple back ocho or forward ocho. El 8 nosotros decimos que es un paso hacia adelante con pivot o un paso hacia atrás con pivot. An ocho for us is a forward step with a pivot or a back step with a pivot. Todo el mundo conoce el 8 hacia adelante o el 8 hacia atrás. Everyone knows the forward ocho or the back ocho. Por ejemplo, el 8 para atrás, For example, the back ocho, el hombre va de un lado hacia el otro acompañando a la mujer. where the man goes from one side to the other, accompanying the woman, Pero el torso prácticamente no se mueve. but the torso of the woman practically doesn't move. ¿Qué pasa si ahora utilizamos este mismo paso pero usando el torso? Okay, so what happens if we do the same step but using the torso? Hacemos un paso hacia el costado, Okay, we do a side step. La levanto para pararla, I lift her to stop. hago Cambia la de- relajo. Hace qué? Lift, stop, release to... es complicado, perdón. Yeah. It's like they say, it's a lift to stop and then a release to continue. Exacto. Es un paso hacia el Hacia el costado. costado. El hombre la tiene que mantener levantada, la mujer mientras cambia sus piernas. Yo cambio mis piernas, cambio mi balance I change my weight as I maintain a lift for her, y voy con un paso hacia adelante. and then I go with a forward step. Mueve sus hombros en el momento que realizo el pivot. So he moves his shoulders at the same time he's releasing me to do a pivot. Y con mi pierna derecha voy hacia alrededor de la mujer. And then with my right foot, I go stepping around the Y woman. siempre moviendo el torso primero anticipo el movimiento. Always moving my torso to initiate the movement. Y giro hacia alrededor de la mujer. And here I'm turning around the woman. Es el mismo 8 hacia atrás que están acostumbrados a hacer It's the same back ocho that you're used to doing, utilizando el torso. but using the torso. Él me acompaña hasta el último momento. He accompanies me up until the last moment. ¿Lo están probando? Are you trying it? Vamos, hay que probarlo, hay que probarlo. Try it. You have to practice. Mantengan el balance a Hacia- sus dedos de los pies, hacia adelante. Keeping your weight in the ball or the toes of your feet, always going Si forward. ustedes se fijan, yo no tengo que transferir el peso hacia atrás. Es como cuando estábamos en el principio del video. It's as if, like when we were saying at the beginning of the video, you have to be forward in your weight, Nosotros caminábamos hacia atrás. and we were walking back. You see that I have my weight forward. Es el mismo caminar hacia atrás con pivot. It's the same walking backwards, but now with a pivot. En el momento que él mueve sus hombros. In the moment when he moves his shoulders. Cuando la mujer cruza en este momento, When she crosses here in this moment,
Nosotros tenemos que esperar, tenemos que hacer la pausa. We have to wait. We have to give a pause. Para cuando ella haga el 8 para atrás, vamos los dos en el mismo tiempo. So that then when she takes the back ocho, we step together at the same time. Y el elemento que utilizamos, ya lo saben, And the element that we're using, you already know. es levantarla. It's lift her And then go. and then release to go. Lo mismo sucede con el 8 para adelante. El 8 es un paso hacia adelante con pivot. So the same thing happens with the forward ocho. It's just a step forward, but with a pivot. Normalmente ustedes hacen el 8 hacia adelante Normally, you all would do the forward ocho like this, como un paso aislado, un paso separado. as if it were a separate step, an isolated step. Es simplemente un paso hacia adelante con pivot. Really, it's just a forward step with a pivot. Ahora el hombre va a acompañarnos con su hombro. So now the man is going to accompany us with his shoulders. Por ejemplo, from the start, desde el comienzo, So example from the start, hace un paso al costado, he does a levanta, side step, lifts puede her. cambiarme el peso, He can change my weight here. ir un paso hacia atrás He did a step going y al back, costado, and then to the side. hacia atrás He's going back y al costado. and to the side. Él mueve sus hombros He y moves his vamos shoulders, juntos. and we go together. Mueve sus hombros y vamos juntos. He moves his shoulders, and we go together. Y acá hacemos el 8 hacia adelante. And here we're doing forward ochos. Tal vez desde este momento podemos sacar el 8 hacia atrás y combinarlo. So from here, we can also put in the back ochos and combine the two. Primero tenemos que levantarla para finalizar el 8 para adelante. But first, we have to give her a lift in order to complete the forward ocho, Y, And then go. y relajarla para continuar a bailar. and then release in order to continue to dance. ¿Probamos? Should we try it? ¿Cómo les está yendo? ¿Bien? How's it going? Is it going okay? Ahora vamos hacia adelante. Now we're going to the forward ocho. Usando los elementos es fácil entender la marca. Using these elements, it's very easy to understand the lead. ¿Sí? Ahora otra vez vamos a probar con una música que a ustedes les guste, utilizar no solamente estos elementos, So again, we're going to try this using, you should try it also, using music that you like, and we're using these basic elements, en los pasos que estuvimos mostrando, en las secuencias que estuvimos mostrando, and using the sequences that we've just shown. sino en sus secuencias. Okay, and then you would try them using your own sequences. Ahora vamos a tratar de usar estos elementos con la música, pero tratando de sentir la música también. Okay, so we're going to put these together to the music and really trying to feel the music as well. Usamos la transferencia de peso, el lift to stop, usamos la cruzada So the change of weight, the lift to stop, the followers cross, y tratamos de anticipar el hombre cada movimiento con su torso. and trying to understand and the man's initiation of the movement with his torso. Y no se olviden de buscar la posición primero antes de comenzar a bailar. And don't forget to find the correct position before you begin to dance.
Bueno, vamos a continuar trabajando con el hombro. ¿Para qué otro momento se utiliza el hombro? So now we're going to continue to work with the shoulders, and we'll see in what other moment can we use the shoulders. Bueno, utilizamos el hombro para buscar una dirección en el baile. So we can use the shoulders to look for going in a different direction in the dance. Por ejemplo, tenemos una pareja aquí, entonces nosotros tenemos que ir hacia otro lado. For example, if we have a couple here, we need to get around them and go in a different direction. Por ejemplo, ¿podés ayudarnos? Y So I'm going to colocar- help them. She wants me to help them. Ella es la pareja que está enfrente de nosotros, estorbando nuestro camino. Okay, so I'm the person who is the couple who is in their way on the dance floor. Por ejemplo, si yo voy a hacer un paso hacia el costado, For aquí example, I do a side step, la tengo que levantar para parar, no se olviden. so don't forget that I have to lift her to stop. Y ahora giro mi hombro izquierdo And now I turn my left shoulder. y tengo que pivotear con mis pies. Recuerden, es siempre que giro el hombro, giran mis pies también. So my shoulder turns and I have to pivot on my feet as well, pivot my legs. Inmediatamente le cambió la dirección a su paso. And immediately he changes the direction of his step. You can stay there. And I can just stay here. Y puedes seguir hablando. And I can just keep talking. Ok, vamos a usar, es algo muy importante en el tango de ahora. Okay, so it's very important in today's tango. El tango es una expresión de una sociedad, de un momento social. The tango is an expression of a moment, of a social moment. Hoy la mujer y el hombre ocupan un mismo lugar en la sociedad. Okay, so in the society today, the man and the woman take the same place together. En el tango tiene que suceder lo mismo. So in the tango, the same thing has to happen. Por eso es que tenemos estos elementos fundamentales So for this reason, we have the fundamental elements. que nos facilita la comunicación. Hablamos una misma lengua. So it makes the communication easier, and we talk in the same language. 50 y 50. 50-50. Vamos a darles una secuencia, una combinación muy simple, So we're going to show you a combination that's very simple, donde podrán ver esa comunicación entre el hombre y la mujer, esos momentos. where you can see the communication between the man and the woman and the moments for each. Lift to stop. Primero tenemos que ubicar a la mujer, transferir el peso So first we have to place the woman and change her weight para después continuar con el paso. so that afterwards we can continue with the step. Yo voy a sándwich, I'm going to do a sandwich. puedo esperar aquí, jugar aquí, I can wait here, I can play here, depende de lo que sienta el hombre en ese momento. depending on what the man feels in this moment. Voy hacia atrás, I go here, back, la traigo a la mujer hacia mí. and I bring the woman towards me. La mujer no debe continuar bailando. And the woman doesn't have to continue going forward. Él me está dando mi momento, He's given me a moment, pero tengo que respetar ese momento, ese tiempo que él me da. and I have to respect this time that he's given me. Él me va a marcar mi juego He's going to lead this adornment that I'm doing. Desde mis hombros, ¿sí? I'm leading from my shoulders, you see. La diferencia, la mujer puede jugar con los pies sobre el piso The woman can play with her feet on the floor o por arriba. or up, Siempre y cuando tengan Espacio. espacio para hacerlo, ¿verdad? always if you have the space to do it. Only if you have the space to do El it. objetivo de esta combinación es ver esa comunicación entre el hombre y la mujer, ese So- diálogo. Right, the objective here is to see the dialogue between the man and the woman, and the communication going on. Él va siguiendo con sus hombros mi cuerpo. So he moves my body with his shoulders. En el momento que decidimos terminar el paso, And in the moment that we finish the step, El hombre tiene que levantar a la mujer, hacer el lift. the man has to lift the woman. la mujer entiende que no tiene que moverse. The woman knows now that she's supposed to stop. Y tenemos que relajar para continuar a bailar. And then we have to release in order to continue
dancing. Lo normal que sucede en este momento es cuando la mujer pasa, And normally what happens in this moment is when the woman passes over, el hombre queda en esta posición y la mujer termina de este lado. the man stays in this position and the woman ends up over here to this side. Y perdemos la conexión. And we lose the connection. Es mucho más, se siente mucho más, ¿cómo se dice? De a dos si seguimos el movimiento juntos hasta el último momento. So it'll seem much more together if we continue with the movement all the way till the end, Y muy confortable. and also very comfortable if we move together through the movement. Él me sigue hasta el último momento y nunca se pierde la conexión. He follows me throughout the whole movement, and we never lose our connection. This way it feels like there's something between the two of us. Y continuamos bailando. And then we continue dancing. ¿Sí?